Yo nunca estuve con Pep, nunca estuve con Klopp, pero en su momento digamos, de los estilos de fútbol que más me encantó a mí fue el final, que fue con Matías. Y te entretenía ver a este equipo de Chivas, esa es la verdad. Si bien no fue el equipo goleador, como tú comentas, como cuando él dirigió al River, cuando dirigió en otros equipos allá en Argentina, pero sí tenían ese toque de gusto por ver a sus equipos jugar. Estamos junto a Carlos Salcido. Carlos, muchas gracias por tu tiempo y por aceptar esta entrevista de Telemundo Deportes. Al contrario, hermano, un abrazo a la distancia a ti y pues bueno, a toda la gente que por ahí nos pudiera ver, ¿no? Bueno, Carlos, acá acostumbramos a irnos un poco al grano, sin tanto tentempié, y quiero saber, bueno, te retiraste hace muy poco, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo ha sido este retiro inusual, no? Porque está en cuarentena, con todo este tema complicado de la pandemia. Cuéntanos un poco de tu vida actual. Bueno, como comentas, me retiré hace un poco, en noviembre, hace unos meses prácticamente, pero me retiré muy tranquilo, muy contento, gracias a Dios. Me retiré en paz y yo creo que eso es una parte muy importante para un futbolista. Tuve por ahí una carrera de 18, 19 años, donde realmente quedo muy satisfecho futbolísticamente, donde lógico pude lograr algunos objetivos que tenía, otros no los alcancé a lograr, pero la verdad fue una carrera bonita, una carrera llena de mucho aprendizaje en todos los sentidos, y pues bueno, ahora estamos en otra faceta donde nos toca estar detrás de un escritorio tratando de hacer lo poquito, lo mucho que por ahí aprendimos en esta carrera, llevarla a cabo en muchos aspectos, ¿no? ¿Cuál es tu plan ahora en este momento o al futuro inmediato? Bueno, tengo varios planes, esa es la realidad. Ahorita estamos trabajando para la Liga Balompié Mexicano, un proyecto que se viene aterrizando desde hace año y medio, 2 años, en el cual estoy metido desde por ahí, desde enero, de lleno, conociendo todos los departamentos, toda la gente que lo conforman, donde realmente estoy muy contento, enamorado de este proyecto y al 100% metido en esto, ¿no? Entonces, los planes que tengo, bueno, tratar de aportar todo ese aprendizaje, como te lo comentaba, tratar de que esta liga sea una liga fuerte, seria, transparente y sobre todo con esa dosis de honestidad que se requiere, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, cuál es tu función? Soy presidente de la Liga Balompié Mexicana. O sea, y eso es, digamos, apenas te retiraste, ya arrancaste con esto, o antes de retirarte ya estabas trabajando también en este proyecto. No, antes me retiré y me empecé a involucrar, digamos, en todo este proyecto. Todos saben que por ahí estudié y tengo mi título de entrenador. Al principio quería buscar la manera de ser entrenador, llevar ahí a cabo un poquito los conocimientos a la cancha con jugadores, futbolistas. Pero te repito, empecé a empaparme de este proyecto y empecé a conocer a toda esta gente que lo conforma y poco a poco me empecé a involucrar hasta la fecha que, bueno, me ofrecieron el puesto de presidente de la Liga Balompié y lo he aceptado con todo cariño y sobre todo con esa responsabilidad que se requiere para estar acá enfrente, ¿no? Tú que estuviste, bueno, tantos años en varios equipos en México, una carrera dilatada a nivel de clubes y a nivel de selección, ¿cómo ves el futuro de la Liga MX? ¿Cómo ves el país? ¿Crees que se va a poder volver a jugar ahora? Se habla de este mini torneo, digamos, que va a servir un poco de pretemporada y un poco también para saber si se va a poder jugar con todo y pandemia. ¿Cómo lo ves realmente en el plano personal? Bueno, yo creo que por ahí sí nos va a costar un poquito de trabajo el regresar. Yo creo que a la normalidad como se venían jugando los partidos, y lo digo con todo respeto, con toda esa gente, con toda la euforia, con todo lo que representaba estar en un estadio lleno, con todo su público, con toda la afición. Yo creo que poco a poco esta parte
o esta pandemia nos va a cambiar futbolísticamente en ese sentido, de que poco a poco, pues bueno, va a empezar a regresar la gente, pero ya no va a ser igual, esa es la realidad, ¿no? Ahora hay que tomar muchas medidas, ahora hay que tener muchos temas que en su momento a lo mejor nunca lo venías pensando, pero al final del día, pues ahora con todo esto, yo creo que sí va a ser un poquito diferente, ¿no? El fútbol te sigue dando la misma pasión, el fútbol te sigue dando la misma energía, el mismo fútbol te sigue dando ese sentir que toda la gente pareciéramos entrenadores de fuera. Entonces, yo creo que el fútbol te mueve en muchísimos sentidos, pero lógico que poco a poco veremos a lo mejor los estadios conforme va pasando el tiempo llenos o este tipo de cosas, ¿no? ¿A qué edad te diste cuenta que podías ser futbolista profesional y cómo te diste cuenta de que realmente estabas, digamos, me imagino, en un nivel superior a tus compañeros de escuela o tus amigos del barrio? Cuando me di cuenta, cuando prácticamente debuté, porque es la realidad, porque cuando estuve en tercera división, eh, realmente no, y lo digo así honestamente, no eres nadie, ¿no? O sea, estás jugando en tercera división, pero te hace falta mucho camino, ¿no? Estás jugando en una segunda división y realmente no eres todavía como un futbolista profesional. Sí eres profesional, lógico, pero no te sientes o no logras o no sientes que todavía puedes lograr tu sueño como llegar a primera división y todo este tema, ¿no? Yo creo que cuando debutas, ahí es donde tú te puedes medir con tu capacidad o tu talento y puedes lograr o logras sentir esa sensación de decir, tengo capacidad, puedo ser futbolista profesional y ahora sigue la otra parte, ¿no? Que es la de permanecer y seguir en ese, en ese ascenso, ¿no? En Chivas, en lo particular, te tocó, bueno, debutar en un momento que era un equipazo Chivas. Después quizás tuvo un bajón cuando ya te fuiste y regresaste también y formaron ese gran equipo con Almeida. Cuéntame un poco de tu estadía, tu primer paso por Chivas y el segundo. No, yo creo que Chivas en mis dos etapas se tuvo grandes cuadros o equipazos, ¿eh? Te voy a decir por qué. Porque yo debuté en el 2001, pero después tuve un par de años que estuve en Primera A, que era Tapatío. Regresé en el 2003 a Primera División y en el 2004 con Hans Westerhoff jugamos una final que justo, pues digo, pues, con gente de ustedes, ahí tienen aún trabajando con ustedes a Manuel Sol, que le tocó esta parte. Entonces, ese momento, jugamos una final contra Pumas que la perdimos en penales, y después que yo me voy a Europa, a los 6 meses, el equipo queda campeón contra Toluca. Entonces, realmente todas las etapas que estuve con Chivas, realmente hubo excelentes jugadores y siempre se peleó por un campeonato. Después regresé a Chivas en mi última parte con Almeida y pues bueno, nos tocó la fortuna de ser campeones y obtener otros trofeos. Pero yo creo que las dos partes las disfruté muchísimo y sobre todo con gente muy profesional y muy amena, ¿no? Como tu amigo Manolito Sol. No, Manolo, aquí le decimos, bueno, tiene varios apodos, ¿no? El último que le hemos descubierto es el Dime uno, yo te digo. rompehuesos. Sí, me imagino que ustedes también ahí le tenían varios Sí, apodos. tiene varios. Acá sabe que en su casa tiene un cuadro atrás y tiene unos huesos. Entonces le decimos que si esas son la colección de todos los huesos que rompió, que quebró cuando era jugador, ¿no? No, Manuelito Sol nunca fue de golpear. Manuelito Sol, fíjate que era contención, era tocador. Yo nunca lo vi golpeando, ni golpeando gente, ni chavos, ni nada. Yo creo que eran de esos jugadores que sí tienen un temperamento, pero un temperamento para bien, ¿no? No un temperamento para tratar de romper a alguien. Y nunca lo vi con esa malicia. Al contrario, yo creo que muchos de los chavos, que en ese momento éramos nosotros, nos identificamos mucho y nos acercamos mucho a él porque nos hacía mucho reír. Y esa es la realidad, ¿no?
¿Qué le está faltando comparado a ese momento? Creo yo, quizás un momento muy dulce que viviste en Chivas. ¿Qué le está faltando ahora? Y sobre todo porque, bueno, también los clubes mexicanos jugaban Libertadores, llegaron muy lejos, eran protagonistas, competían con los mejores equipos de Sudamérica. ¿Crees que le está faltando eso, regresar nuevamente a esa competencia a los equipos mexicanos? ¿Les venía bien a ustedes jugar Libertadores, Sudamericana y todo eso? Sí, claro. Yo creo que todo lo que suma es benéfico, ¿no? Esa es la realidad. Y este tipo de torneos te suman bastante. Te suman tanto que los mismos equipos tenían que tener en sus filas, en lugar de 23, 25 jugadores, hasta 30, por lo mismo, porque sabían perfectamente los torneos que se venían, ¿no? Si bien en día, hoy se juega en otro torneo como una Copa MX, pero antes un torneo de Libertadores, un torneo de esa índole, pues como futbolista te llenaba más, te dejaba más cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la calidad de los clubes que enfrentabas, los viajes, el mismo torneo, el llegar a fases y todo esto, jugar en estadios donde se hacía sentir la afición, todo eso es aprendizaje, pues, sobre todo en ese momento para nosotros que éramos los chavos, ¿no? El hostigamiento, el llegar a ciudades, todo eso es lo que conlleva. Entonces, hoy en día, pues realmente está el torneo y la copa y ya está. Entonces, yo creo que siempre es bueno todo lo que suma, ¿no? Ahí, ¿cuál fue el equipo o dónde fue, en tu experiencia, el estadio más difícil? ¿O cuál fue el equipo más complicado que les tocó enfrentarse? Como equipo, yo creo que siempre los partidos más complicados o más difíciles eran el tema de ir a una Bombonera, era ir a Brasil, San Paulo, como selección siempre ir a temas como a Salvador, a Honduras, siempre era complicado. Con la selección. ¿Por Sí, qué le costó, por qué le costó tanto en esa época clasificar algunas veces a México, teniendo, digamos, un nivel quizás más alto, ¿no? Que lo mostraba después en los mundiales o en los torneos internacionales? ¿Por qué la eliminatoria les costó tanto? yo creo que son los momentos de repente de los futbolistas, a lo mejor nosotros como futbolistas no estábamos en un nivel bueno, a lo mejor en ese momento, tú sabes que el tema del fútbol es de momentos, esa es la verdad. A veces en un mundial realmente siempre sacan como el caballo negro o el equipo que no se esperaba, pero que llegó a unas semifinales o a unos octavos o no sé. Pero de repente es como llegas todos los torneos, ¿no? Con esa preparación y con todo esto. Yo creo que para muchas selecciones este tipo de eliminatorias, digamos, mundialistas, para muchas selecciones, pues es lo máximo, esa es la verdad. Para México no es que no sea lo máximo, sino que para México, pues se podría decir casi es como algo más normal, por así decirlo. Y yo creo que dentro de esto no influye mucho que el futbolista también en tanto el que juega en Europa como el que juega en la Liga Mexicana, pues esté en un gran momento, ¿no? No tanto por un nombre o no tanto por quien sea, sino que realmente esté futbolísticamente en gran momento para que eso haga que la selección se mantenga en un nivel bueno, ¿no? Yo creo que ahí viene la situación de todo este tema, ¿no? Tú fuiste dirigido por grandes técnicos que marcaron época, sobre todo en el fútbol mexicano, también obviamente en Europa, pero en México todavía hoy se recuerda mucho ese equipo, por ejemplo, que deslumbró en aquella Copa Confederaciones en Alemania 2005, prácticamente que estabas empezando ahí con la selección. Eh, Fuiste dirigido por La Volpe, por Hugo Sánchez, después, bueno, obviamente por el Tuca, por Almeida. ¿Qué tanto aprendiste de ellos y qué tanto te sirvió en tu carrera? Aprendí muchísimo. Yo creo que los nombres que acabas de dar simplemente son grandes entrenadores, esa es la realidad. Grandes personas.
que no solamente les aprendes el tema en cancha, sino también el tema humano, el tema personal, el cómo tratan a las personas. Yo creo que son grandes seres humanos que, como dice uno, cuando después de que uno toma la decisión de retirarse, siempre te dejan un porcentaje de algo de ellos para que tú lo puedas implementar en la siguiente vida, ¿no? Que es lo que estoy pasando en este momento y donde le das mucho valor ahora sí a todo lo poquito, lo mucho que aprendiste de ellos, ¿no? Porque esa es la realidad. ¿Ese equipo de la Volpe fue la mejor selección en la que estuviste? Eh, yo difícilmente te puedo responder eso porque estuve en selección alrededor de 12 años y 11, 12 años y todos los partidos los disfruté. Yo no me atrevo a decirte si es la mejor o la peor o la más o menos o la regular o lo que sea. Simplemente vuelvo a lo mismo. Para mí los tiempos que estaba viviendo en lo personal eran magníficos. Empezando en selección como con la Volpe en ese proceso, jugar mi primera confederaciones, jugar mi primer mundial, para mí significaba muchísimo. De esa camada o de esa si para ustedes como prensa, medios o la gente le ponen la etiqueta de que ha sido la mejor o la peor o la regular, yo creo que para mí realmente no cuenta mucho, ¿no? Para mí cuenta lo que aprendí, lo que siempre me dejó más y vuelvo a lo mismo, es lo que yo siempre le saco, ¿no? A todo esto. ¿Por qué piensas que, por ejemplo, México le juega tan bien a las potencias? ¿Por qué cambia en el jugador mexicano en ese momento que le hacía grandes partidos, bueno, a Argentina, a Brasil, con los europeos? ¿Por qué cambia tanto la selección mexicana, digamos, comparándolo en CONCACAF? Porque mi sentir, hablo por mí, realmente en el papel te sientes eh, no, más bien los ves a ellos como superior a ti, en el buen sentido, y eso representa para el mexicano un reto. Y como mexicano nos encantan mucho los retos, esa es la realidad. Nos encantan los retos. Cuando tenemos un reto enfrente, vamos con todo. Ese es el tema, ¿no? Después, no es que desmeritemos la otra situación, pero ahí se intercambian un poco los papeles, ¿no? Cuando juegas contra otras selecciones que aparentemente tú eres el Argentina o el Brasil o el europeo, en este caso, hablando, ellos son los que toman esa faceta de tratar de demostrar su fútbol, de tratar de mostrar su potencial y donde el fútbol vuelve a lo mismo. Tú juegas un partido, así juegas con quien sea y no sabes cuál va a ser el resultado, ni cuál va a ser si es tu buen día, tu mal día. Se juega el partido 90 minutos y después sacarás conclusiones si el partido se tornó fácil, si el partido se tornó difícil o si simplemente el partido estuvo en un término ahí medio, ¿no? Esos mundiales que te tocó disputar, cuéntanos un poco cuál disfrutaste más y cuál fue el partido más que más recuerdas, ¿no? El más emotivo, que más felicidad te dio. Bueno, lógico, el que recuerdo más del mundial siempre va a ser el primero, porque fue la primera oportunidad y soy de esas personas que vivía el momento. Entonces, en ese momento tenía esa gran oportunidad de jugar un mundial, lo que muchos futbolistas, y lo digo con todo respeto, a lo mejor nunca tuvieron esa oportunidad. Yo era privilegiado para poder jugar un mundial. Y el último mundial, que fue el de Brasil, lo disfruté muchísimo porque fue el mundial donde sentí que podíamos hacer historia por cómo se tornó el partido y por cómo más o menos venía jugando el equipo, ¿no? Un equipo que venía jugando muy bien con el Piojo, que venía haciendo partidos muy, muy buenos contra grandes selecciones que nos habían tocado en el grupo y donde el equipo se había sacudido esa mala
¿cómo se dice? Esa mala eliminatoria que se había tenido para poder pasar al Mundial, ¿no? Ese quizás es, ¿no? Es cierto, también uno se acuerda mucho de la golpe, pero en cuanto a resultados, ese equipo del Piojo consiguió más, además le empató a Brasil en ese partidazo también, donde es cierto, se recuerda mucho a Ochoa, pero México tuvo varias oportunidades para poder ganarle también a Brasil en ese encuentro, ¿no? Sí, exactamente, es por lo que te digo, yo lo traslado más al tema de grupos y donde yo veía a la selección, a mis compañeros, porque yo estaba en banco, yo lo veía que a Croacia le ganaron teniendo Croacia un gran equipo. Veo un Brasil donde se le empata, donde Ochoa tiene una gran actuación, pero realmente se le juega muy bien. Y donde el equipo, creo que era Camerún Camerún, o Camerún. Camerún, se le hace un gran partido también. Entonces, eh, sabíamos que era un grupo difícil por los jugadores que conformaban estas selecciones y haber pasado del grupo como se hizo y jugando también, la verdad, yo disfrutaba bastante. Me tocó jugar el último partido, que era el de Holanda, donde el equipo, la verdad, jugó muy bien. Por ahí los últimos minutos que bueno, ya todos conocemos la historia, pero realmente es donde, de los tres mundiales, es donde yo más sentí más cerca que el equipo podía romper esa barrerita que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Sí, bueno, y además después se iban a enfrentar a un viejo conocido, ¿no? Si hubiese pasado México, que era Costa Rica. Digamos que muchas veces lo hemos conversado, ¿no? Con muchos ex colegas tuyos y periodistas, de que a veces a México es un poco injusto, tanto que se habla es el tema del quinto partido, porque a veces te toca, bueno, como en el último mundial, digamos, que lamentablemente le toca a Brasil, te tocó varias veces a Argentina, Holanda, que obviamente son potencias, ¿no? Y hay otros equipos que han llegado más lejos, pero que han tenido un camino, en teoría, un poco menos escabroso que el de ustedes, ¿no? Es una cuestión también de suerte. Sí, es lo que conlleva, digamos, o va de la mano del fútbol, ¿no? Esa suerte para poder conseguir objetivos y cosas. Eh, pero bueno, al final del día ya está. Al final, ahora que estoy del otro lado, como te comentaba, espero en Dios que tarde que temprano podamos gozar de una selección o de unos chavos que nos den esa satisfacción, ¿no? Yo creo que lo disfrutaría muchísimo, ¿no? ¿Te parece injusto el hecho de que mucha gente y mucha prensa haya o mencione como fracaso lo que sucedió en el último mundial? Digo, porque clasificar, Yo creo ser eliminado por que, Brasil. no, yo creo que yo en lo personal siempre estuve acostumbrado, ¿no? Porque eh, realmente acá en México se utiliza mucho esa palabra, ¿no? Eh, en México estás jugando con un partido o estás jugando con un equipo importante, por mencionarte un equipo Chivas, eh, y siempre si Chivas perdía un partido o dos partidos o tres partidos, venía una presión, pero si no calificaba a un torneo, si no hacía, siempre se utilizaba esa palabra del fracaso. Imagínate ahora en selección, si no cumplías el objetivo, siempre fracaso, 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 fracaso. Yo creo que es una palabra que es muy fácil decirla, pero es muy difícil de repente para mucha gente asimilarla en el buen sentido, darle el sentido que realmente le tienes que dar, ¿no? Eh, Simplemente te acostumbras a escuchar todo eso porque pues, es la primera palabra que se le viene a toda la gente, a cualquier cosa. Es un fracaso y es un fracaso y es un fracaso, sí, pues hay que estar ahí, hay que tratar de hacer las cosas como deben de ser, hay que mejorar en muchos sentidos, hay que hacer cosas diferentes, hay que tratar de buscar desde abajo o como decimos por ahí, que levantar la piedra y ver qué hay debajo de la piedra para en su momento que no se repitan cosas o patrones, como decimos por ahí, y ya está, ¿no? Cuéntame de tu paso por Europa. Se dio, digamos, bastante rápido y te fuiste al PSV, donde fuiste figura indiscutible, campeón. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por Holanda? Muy, muy bonitos, la verdad, muy, muy buenos, porque fue una etapa donde te decía que yo estaba disfrutando cualquier momento, disfruto siempre el presente, y ese momento era
yo todo, más bien desde que empecé mi carrera siempre veía como mexicano nada más en ese momento a Rafita Márquez jugando en el extranjero. No había otro más mexicano, ¿no? O no Sí. teníamos otro representante, por así decirlo. Entonces era una cosa que yo tenía en la cabeza, tratar de ser un Rafita Márquez, trataba de ser una persona que le diera una satisfacción a nuestro México, de tener otra persona en Europa. Y ese mundial o esa confederaciones me brindó esto, empezar que mi apellido, mi nombre empezara a circular por Europa, por diferentes países y después obtener la posibilidad de ir a jugar a Holanda, pues bueno, imagínate, ¿no? Entonces, ya en ese momento ya no solo era Rafa Márquez, ya era Pavel Pardo, era Ricardo Osorio y era un servidor. Entonces ya teníamos 3 o 4 representantes donde empezamos a tratar de que conocieran al futbolista mexicano, lo que era capaz de hacer y sobre todo que se podía acostumbrar a cualquier tipo de suelo, ¿no? O clima o cosa, como dicen por ahí, ¿no? A cualquier circunstancia, ¿no? Justamente de eso, ¿te costó la adaptación? ¿Estabas pensando en regresar o alguna vez dijiste, no, ya no puedo más? ¿O se te hizo fácil? No, claro que tuve mis altibajos. Desde el primer mes quería regresar, por ahí me pasaron muchas cosas, ¿no? Y quería regresar. Pero gracias a Dios, bueno, tuve siempre ese carácter, esa voluntad y ¿cómo se dice? Esos momentos que de repente la vida o señales más bien que la vida te manda como para decir, ¿sabes qué? Esto es lo tuyo y te tienes que quedar y tienes que ser fuerte y ya está, ¿no? En ese momento tenía a mi mujer que siempre me repetía las cosas que yo siempre le comentaba que quería lograr y fue muy importante para mí. Y también un compañero que tuve en ese momento, que fue la Foquita Farfán, que en su momento fue de las personas que significan mucho para mí para poder quedarme allí y, y poder, digamos, dar ese paso adelante y poder dedicarme a lo que en su momento iba, ¿no? Que era tratar de jugar al fútbol y tratar de lograr una carrera allá. En lo futbolístico, ¿te costó? ¿Hay mucha diferencia entre el fútbol europeo y el mexicano? No, yo creo que el fútbol es igual aquí en China, ¿no? Con sus características o sus diferencias, lógico. Un poquito más físico, un poquito más todo. Pero hablando de realidades, bueno, hay que simplemente ver digamos, hay que poner a un jugador europeo físicamente y hay que poner un mexicano al lado. O sea, realmente somos ¿cómo se dice? O tenemos una genética como mexicanos que no somos tan altos, tan fuertes, tan todo, que en su momento sí compites contra gente que normalmente su genética son diferentes, pero el fútbol realmente se juega con una pelota, ¿no? Y realmente ahí es donde pones condiciones dentro de un terreno de juego, ¿no? De lo demás, bueno, son características que cada país o que cada fútbol tiene, ¿no? Nuestro fútbol tiene una característica que también no cualquier persona puede venir y se adapta del todo bien, así como cuando hay de un mexicano a Europa o a Sudamérica a jugar o a donde sea, ¿no? Cada país tiene su estilo de fútbol y tiene sus cosas difíciles de adaptarse, ¿no? Pero tú físicamente digamos, tipo como me hablaba también Almeida, que él podía jugar 2 partidos tranquilamente y su físico le daba. Tú también físicamente eras uno de los jugadores que mejor andaba, ¿no? Siempre. Sí, pero imagínate, yo tengo una anécdota cuando yo llego a Holanda y me preguntan mis compañeros de qué posición jugaba. Entonces yo mido 1,76, delgado, y de repente le dije, yo soy defensa central, imagínate. Que si se ríen por decir, ¿cómo un defensa central de 1,76 y con un cuerpo delgado? ¿Me explico? No. Al lado Sí, tenía a sí. Alex, que era un tanque, imagínate. Entonces, decían, ¿cómo vas a ser central, no? Entonces, ¿cómo les di la oportunidad de que me vieran y que dijeran que era un central? Bueno, yo siempre le decía a Alex, que es una anécdota, bueno, Alex, tú vas por arriba y yo por abajo, entonces hacíamos buena dupla, ¿no? Entonces, ahí era la situación. Después, bueno, después, lo digo con todo respeto,
nada más con 3, 4 meses la gente me empezó a querer muchísimo, empezó a ver mis cualidades y lo que pues, le empezaba a dar al equipo del PSV, ¿no? Entonces, realmente les agradezco muchísimo, gente que me recibió muy bien y al cual les tengo muchísimo cariño. Tanto es aquí que, bueno, me hicieron embajador del equipo, así de que imagínate, la verdad es que es una gratitud muy grande que le tengo a ese club, ¿no? Es cierto que tuviste muchas ofertas de equipos grandes. ¿Tuviste ofertas concretas? Tuve una en su momento de Liverpool, tuve en su momento unas de España para ir, pero no sé qué le pasaba en ese momento a España, no sé ahorita, pero en aquel momento, porque yo tenía de entrenador a Koeman, y Koeman al año se fue, creo que a Valencia, si mal no recuerdo. Sí. No sé, Valencia, Sevilla, no recuerdo, y él me quería llevar para allá. Pero hablando con el PSV, yo estaba ya más que acomodado con ellos y decidí quedarme allí. En lugar de Liverpool, bueno, ¿sí? Liverpool se llevó al lateral izquierdo que tenía el Fulham, y es por eso que yo llevo al Fulham, ¿no? Porque era o Liverpool o Fulham, y al final, bueno, me fui a Fulham. ¿Qué pasó en Inglaterra, en la Premier? ¿No? Tuviste algunos, obviamente, todos recordamos, ¿no? Lo que sucedió, la parte personal. Qué mala suerte, ¿no? Porque uno siempre va a Europa y uno se confía de que ahí no te va a pasar nada. Y a ti te pasó en 2 ocasiones, ¿no? Se te metieron a robar. Sí, fíjate que si había una liga en la cual quería jugar y a la cual hoy en día te puedo decir que para mí es un punto personal, es la inglesa, ¿no? La Premier League para mí ha sido la mejor. Y siempre quise probar suerte, quise probar mis condiciones para estar ahí. Y también no me importaba si era un gran equipo, si era un mediano equipo, si era un equipo de abajo. Simplemente quería ser parte de esa liga. Y la verdad estaba contentísimo después de un Mundial de Sudáfrica, llegar a Fulham, tener todas las facilidades que el PSV me había dado. Y al año, bueno, un 18 de diciembre se meten a mi casa, me roban, me asaltan, se llevan todo, mi familia se asusta un poco y pues bueno, mi familia se regresa a Guadalajara y ahí fue donde todo esto cambió, ¿no? ¿Y hubo alguna investigación? Porque es que... Sí, claro, ya sabes, son países que, bueno, tienen sus temas esos. Empezaron las investigaciones, todo. Después recuperé los autos que se habían llevado, como a los 3 meses. Pero ya fue difícil porque mi familia se regresó a Guadalajara, mis hijos tenían que seguir con el tema de escolar y pues bueno, ahí tuve acercamientos de varios equipos acá en México, con el cual al final, bueno, en 5 días más bien, sin problema me arreglé ahí con Tigres, ¿no? Con Fulham no, o sea, fue un acuerdo mutuo para regresar por el tema personal. Sí, Fulham, la verdad es una gran institución, un gran club, que ellos tenían como ese eslogan de que el jugador tiene que estar 100% bien para poder rendir al 1000%, ¿no? Entonces, ellos sabían que estaba pasando un problema personal o familiar un poquito difícil y me dieron todas las facilidades, la verdad. Tanto fue la facilidad que yo llegué a préstamo con Tigres. O sea, no fue ni vendido, imagínate. O sea, llegué a préstamo con Tigres. Tigres hizo válida la oferta del préstamo y, bueno, me compraron, ¿no? Pues ya está. ¿No te quedó alguna espinita de poder jugar un poquito más tiempo en esa liga que sí, es tan claro, hermosa? yo creo que fue de esos logros que no pude obtener porque mi mente cuando llegué a la Premier League, yo dije, de aquí soy. Llegué con un contrato de 3 años, a la edad de 30 años, y yo decía, de aquí no me muevo, ¿no? Y me preparo y me encantaba la forma de entrenar de allá. Ahí sí muy diferente la Premier League a la liga holandesa y a la liga mexicana. La forma de entrenar, la forma de descanso, la forma de jugar, hasta el mismo viaje, ¿no? Porque es así. ¿Cuál es la diferencia? Es más físico, es más de gimnasio, es más de
es más físico, es más de gimnasio, es más de todo ese tipo de cosas, es más de hay muchas cosas alrededor, lo cual esa gran diferencia te ayuda mucho como futbolista, ¿no? Hasta cosas médicas, cosas de toda la situación, todo el control que tienen y todo ese tipo de cosas, la verdad. Me quería quedar ahí muchísimo tiempo, ¿no? Pero mira, desgraciadamente me pasó eso. ¿Era más difícil jugar ahí, en Inglaterra? ¿Vale? En los partidos, el fútbol inglés, ¿es más difícil que jugar en Holanda, que jugar en México? No, no es que sea más difícil, sino que en su momento la forma de jugar era más como más el mano a mano, más esos duelos personales, era más probar físicamente que estabas entero, los choques, las cosas, las situaciones. Acá en el fútbol mexicano, digamos, una entradita, un empujón siempre es falta, allá es del árbitro juegue y háganse pedazos y ya sabes, están como acostumbrados al choque, a la disputa, a todo esto, y eso como futbolista a mí me encantaba, me llenaba, ¿no? Porque me transportaba al tema cuando uno era chavito, de que jugabas en el barrio, y que le pegabas a uno y párese y juegue y todo, entonces era algo padre, ¿no? Pero bueno, es por eso que te decía lo físico, ya para ese entonces ya físicamente ya andaba yo más armado, ¿no? Como decimos por ahí. Claro. ¿Cuál fue el jugador que más te impresionó? ¿Jugar contra él o jugar con él? Que dijiste, este tipo realmente es otra cosa, ¿no? Bueno, hubo dos jugadores que me impactaron jugar en contra de ellos. Uno de ellos fue Zidane, que tuve la oportunidad de jugar en su despedida en México-Francia. Y otro también, Figo, me impresionaron mucho. Otro también fue Raúl, delantero que era de Real Madrid. Y pues bueno, de los que le aprendí muchísimo y al cual le agradezco a Dios poder ser compañero o haber sido compañero de él, fue Filipe Coutinho, que cuando llegué al PSV estaba él como capitán, al cual le aprendí muchísimo. Esa paciencia, más allá del talento que tenía como jugador, esa paciencia, ese saber dirigirte como un capitán hacia un compañero, no exhibirlo, no alzarle una mano, no enojarte con él, sino simplemente conocer a cada persona, y tú sabes que cada persona, cada ser humano tiene una forma para poderle llegar, para poderle hacer entender situaciones o cosas, porque es así. Entonces yo le agradezco mucho haberlo tenido ahí como compañero porque me enseñó bastantes cosas, ¿no? Es cierto que hay jugadores como el caso de Zidane, me lo han comentado muchos colegas tuyos, que por ejemplo no le podías quitar la pelota, que podía, te ponía el cuerpo, que te chocaban, ¿es cierto eso de Él Zidane? era de las personas, hermano, que si te ponía la mano, te retiraba del balón como 2 metros, fácil. Era increíble. Si te cubría la pelota, no veías la pelota, por más que te agachabas como defensa buscándola. Era increíble, era una persona que parecía que tenía unas piernas largas y te ponía la mano y te ponía a 2 metros de la pelota. Era increíble, aparte con esa no te podías imaginar esa calidad técnica que él tenía tampoco, aparte, ¿no? Entonces, lo rápido que se podía girar, lo rápido que podía pensar, es una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, Figo era muy similar, jugaba una posición diferente, pero Figo era muy similar. Parecía que no era rápido, pero a la hora de jugar era rápido de mente, era rápido de pies, era potente. Y bueno, te estoy hablando de jugadores de gran nivel, ¿no? ¿Te tocó enfrentarte a Messi? Sí, ¿no? Sí, claro. Selección y temas de Champions League también. ¿Qué piensas de Messi? ¿Cómo, cuando te tocó enfrentarlo, Bueno, qué Messi, sucedió? Messi es de esos futbolistas. ¿Has visto esos que de repente esos videos chuscos que a veces, que de hecho Manuel solo hacía mucho, que se amarraba la pelota al pie y hacía que así dominadas y cosas? Haz de cuenta que ves a Messi teniendo un balón puesto en el pie, o sea, no se lo quitas. Es difícil.
y de repente lo ves que pasa junto contigo y dices, ya vi la pelota, ahora es mía, y nada, o sea, es increíble. Pareciera que la pelota le llega a él y la tiene pegada y no hay más, o sea, es increíble. Aparte, esa tranquilidad y ese tema que tiene él de esa visión es impresionante. ¿Ronaldo, te enfrentaste con él? ¿Manden? ¿Con Cristiano Ronaldo? Con Cristiano, en selección también. ¿Cómo fue? También. En selección fue algo preliminar para prepararnos al Mundial, de hecho, con el Piojo, en esos partidos amistosos, donde yo creo que él no tuvo una buena noche o un buen partido, por así decirlo. Solamente lo pudo enfrentar una sola vez. De hecho, él jugó poco tiempo, 60, 70 minutos a lo mucho, y nada más. Tuvieron que hacer ellos un viaje muy grande, pues, de Portugal o de Europa para acá, para Estados Unidos. Acabó el partido. O no sé si andaban de acá, de este lado, haciendo algo. Pero bueno, no tuvo un gran día, por así decirlo. Entonces no fue algo que me impactara. Yo creo que me ha impactado más, y lo digo con todo respeto, viéndolo más en televisión, con todo eso que ha hecho, con el gran futbolista que es y todo el rollo, cuando lo vi en persona o en contra, no tuvo mucha participación, ¿no? Tú dijiste que sacaste el curso de técnico. ¿Qué fútbol te gusta más? Viste que uno se había quedado con Guardiola, ¿no? Ese gran Barcelona de Guardiola y esa revolución que tuvo. Bueno, estuviste en Holanda, que siempre es un país que tácticamente está por encima de los demás, por lo general. Pero ahora surge Jürgen Klopp, ¿no? Que es otra manera de ver el fútbol, una manera totalmente distinta a esa de Guardiola, y que mucha gente está también, digamos, como embelesada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con este Liverpool. ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ubicas? ¿O qué es lo que más te gusta? Me gusta más el estilo de Matías. De Almeida. De Almeida, sí. Me encantó el estilo. Costó trabajo adaptarse a su estilo, pero yo creo que el equipo, cuando lo tuvo claro, lo hizo de muy buena manera. Más allá de ver un Guardiola de posición de pelota o a un club con otra filosofía u otro estilo, yo creo que el que le llega a gustar a uno es el que uno lo prueba, uno lo lleva a cabo, ¿no? Digamos así. Yo nunca estuve con Pep, nunca estuve con Klopp, pero en su momento, digamos, de los estilos de fútbol que más me encantó a mí fue el final, que fue con Matías. Me identificaba mucho, y lo cual, el tema de entrenador, parecía que una forma distinta a encarar partidos, y sobre todo donde podías dejarle mucho aprendizaje en todas las líneas y en todo a todos los chavos, ¿no? Ahora, Matías, por ejemplo, en Argentina deslumbró porque siempre sus equipos hacían muchos goles, porque siempre iban al frente, no importaba quién se enfrentaran, siempre iban al frente. En Chivas logró también eso, ¿no? De ir, era un equipo que daba gusto verlo. Ese Chivas campeón era un placer. Yo creo que Chivas no era tanto un equipo que era tan goleador, y esa es la realidad, pero era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, y te entretenía ver a este equipo de Chivas, esa es la verdad. Si bien no fue el equipo goleador como tú comentas, como cuando él dirigió al River, cuando dirigió en otros equipos allá en Argentina, pero sí tenían ese toque de gusto por ver a sus equipos jugar. Entonces es por eso que yo te digo que me encantaba, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que en el fútbol, mientras mejor juegues, más posibilidad tienes de ganar, esa es la realidad. Entonces era de la parte que yo quería agarrar ese aprendizaje para aterrizarlo y llevarlo a cabo con un entrenador, ¿no? De Chivas, en este mundo tan globalizado, en este fútbol mexicano tan globalizado también, que ves jugadores de todos lados, no solamente de Sudamérica o de América, sino de todos lados del mundo ahora, ¿tú crees que da una ventaja Chivas jugando solamente con mexicanos? ¿Está bien seguir con esa tradición? ¿O crees que en algún momento tiene que cambiar porque se tiene que abrir al mundo como sucede no solamente en el fútbol, sino en todo en la vida? No,
nada de eso. Chivas tiene que seguir con su esencia, con lo que siempre ha tenido. Es algo único que tiene este gran equipo. Y no hay necesidad de cambiar, al contrario. Yo creo que a cualquier mexicano, sea fan o sea futbolista, ser o formar parte de esta gran institución como Chivas, yo creo que es un síntoma o es una señal de que realmente estás en este tema de sentir ese México tan cerca. Así de que en lo personal yo creo que Chivas ni necesita cambiar yo creo que le quitarías totalmente esa esencia, ¿no? ¿Eras hincha de Chivas? No me lo veo con un extranjero ahí, no me lo veo con ese tipo de cosas. La verdad es que me enojaría mucho yo. Sí, pero si hasta la selección tuviste, bueno, gente que no nació en México, que después se naturalizó. Sí, pero toda esta gente, estás hablando de un equipo, ahora estás hablando de selección. Selección es diferente, ¿no? En selección, todos esos naturalizados mexicanos que tuve, como un Ciña, como un se me fue el nombre. Lo tuve de compañero ahí en Tigre, se me fue el nombre. Bueno, ya no digo nada, pero bueno, ahorita me acuerdo. Luego se va a enojar conmigo. Todos ellos, no, Franco. Un Leandro Augusto que estaba en Pumas en su momento, Lucas Lobos, que era mi compañero en Tigres, es el que te quería decir. Eran o fueron grandes futbolistas, grandes compañeros, grandes seres humanos, que en su momento realmente dejaban algo también, te enseñaban algo, ¿no? Todos conocen a un Ciña, a un Lucas Lobos, a un Leandro, que en su momento fueron esa gente con la cual yo pude compartir siendo naturalizados ellos. Así de que mis respetos para toda esa gente, ¿no? Pero selección es diferente, hermano. Chivas, hermano, imagínate, es otra cosa, ¿no? Es otro boleto. Sí, es como que si al Bilbao le dijeras, ¿no? Que jugara. Exactamente, imagínate, te estarías metiendo ahí con cosas raras, ¿no? Pero digamos, cada vez va a ser más complicado Justo se metió ahí, mira, ¿quién se metió ahí? Manolo Sol. ¿A qué me ponen a la Torresota ahí, hermano? Imagínate nada más. Vele la cara que tiene ahí, para que veas cómo disfrutaba cada partido. Yo creo que fue el único gol que hizo, dice él. No, en los entrenamientos hacía muchos. ¿Por qué le decían la Torresota, Carlos? Es que es chiquito. Y yo le digo Torresota porque en su momento al Maza yo le decía Torresota por grandote. Entonces, él decía que él estaba de su vuelo y ya sabes, en sus bromas, y bájale porque te pongo acá unos golpes y todo. Entonces yo le empecé a decir Torresota, tranquilo Torresota, ¿no? Así de, tranquilo, no te metas con él porque ya sabes. Entonces, por eso, yo le digo Torresota. ¿Tú estuviste en ese equipo que llegó a la final, llegó, ¿no? ¿O semifinal de Libertadores? ¿Estaba ahí en Chile? Semifinal, sí. Semifinal, ¿no? Sí, después de las confederaciones nos hicieron viajar rápido para llegar al partido Contra Paranaense, ¿no? Exactamente, sí. Que ese quizás fue uno de los Chivas, bueno, por lo menos lo bien que jugaba ese equipo, ¿no? Era increíble. Pero tú recuerdas también ese Chivas que justo en la foto sale, todos esos jugadores de gran talento que se hizo un gran partido acá en el Jalisco contra Boca, que se le mete 4, después el Bofo ahí tiene problemas en la Bombonera con todo lo que le pasó. Era un gran equipo, la verdad, era un equipo que realmente tenía esa calidad buenísima, ¿no? Donde ahí estaba Manolito Sol, pero tú quieres ver a Manolito Sol de golpeador y eso, y no, Manolito Sol era de los técnicos, era de esa gente bien, hermano. No lo veas de esa forma, esto déjamelo a mí. No, porque yo creo que él se dio esa fama y en Telemundo agarró para que la gente le tenga miedo y respeto, ¿no? Entonces, todo el mundo yo creo que es una estrategia de él, hermano. Sí, yo creo que sí. Pero ahí lo molestábamos porque le decíamos, viste que lo molestábamos de ese partido, que fue muy complicado, ¿no? Para jugar, un partido bravísimo, la gente encima, el partido ese de Boca, que el Bofo
calienta un poco el ambiente, pero él dice, a mí me encantaban esos partidos. ¿Tú cómo te acuerdas de ese juego? Él era de esas personas que te digo, tú lo ves normalmente con una cara que dices tú, no asusta a nadie, ¿no? Pero de repente en un partido lo ves con ese empuje, con esa energía, con ese rollo que tú decías, te contagiaba, ¿no? Y entonces realmente cambiaba ese personaje, ¿no? Porque Sí. en un entrenamiento era muy divertido, era el bromista, era el que la aprendías, era todo esto, ¿no? Y de repente también en un partido se te transformaba y bueno, era totalmente otra persona. Así de que yo en lo personal le tengo mucho cariño, él sabe que le tengo mucho cariño y siempre le agradezco por esos momentos, ¿no? Porque tenemos varias anécdotas, por eso te comentaba, entonces no lo quiero quemar, así de que dejémoslo así. ¿Alguna que no fuera tan comprometedora que te recuerde No, como no, no, no? no son comprometedoras, ¿no? Sino que simplemente es así. Bueno, te digo una chusca. Nos levantaron, creo que para un partido de Libertadores, no sé qué, estábamos en el hotel y nos levantan para hacernos un examen de sangre, ¿no? Para todo esto. Entonces yo en la fila, nos bajan a todos adormilados, 7, 8 de la mañana, una cosa de esas. Entonces estoy atrás yo de él, entonces a él se pone, no sé si a él no le gustan las inyecciones o no sé, las agujas, no sé, pero él ya iba como nervioso, ¿no? Entonces de repente le empiezan a querer sacar sangre y de una se desmaya, no sé si porque le picaron mal o algo, entonces ahí todos nos asustamos y decíamos, no, el enfermero no sabe sacar sangre. Y nos salimos todos. Entonces yo seguía y le decía a la enfermera, dale, mijo, sigues tú. Le dije, no, me voy a desmayar, como ves. Entonces fue algo muy chusco. Entonces había cosas que le pasaban solamente a él también. O sea, era increíble. Sí, ya me imagino. ¿Cuál fue el mejor jugador mexicano con el que jugaste? El, fíjate que si lo, si lo llevamos a calidad, por así decirlo, tuve muchísimos, porque el jugador mexicano es muy parejo. Esa es la realidad. Yo no veo un jugador mexicano muy así. Si tendría que sacar, digamos, de ese plato, y lo digo con todo respeto, a un Rafa Márquez, lo saco, ¿no? Pero de los demás, yo creo que el jugador normalmente muy talentoso es así. Yo los veo más como personas, ¿no? Yo veo más esas personas que te dejan de esa camada o de esa generación, como Manuelito Soler, te podrá decir que un Ramón Ramírez, un Ramoncito Morales, me tocó todavía Benjamín Galindo, me tocó Carlitos Hermosillo un tiempo, me tocaron grandes futbolistas, un Tiburón, un Osvaldo, gente que realmente me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Camilo Romero, imagínate. Entonces, la verdad es de que yo los veía más con el tema que te dejaban como persona y enseñanza, ¿no? Entonces, hoy en día a Ramoncito Morales digo ídolo por lo mismo, ¿no? Porque él me enseñó esa parte humana, esa parte diferente, esa parte de ser muy profesional en todos los sentidos y yo creo que si me quedaría con él, ¿no? Con Ramón Morales. ¿Cómo ves a este equipo del Tata? Del Tata bien, yo creo que anda haciendo las cosas bien. Yo creo que tiene muy estudiados a toda la banda, como decimos, a todos los jugadores, a todos los chavos. Yo creo que si que se sigue el proceso a cómo va, yo creo que puede hacer de México un gran, o lo puede llevar a un gran estatus, por así decirlo, ¿no? Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, yo creo que en este momento, para mí, yo creo que es el mejor delantero que tenemos, ¿no? Mexicano, junto con Carlitos Vela, yo creo. Sí. ¿Lo ves en ese nivel? ¿Crees? ¿Le convendrá irse? Porque viste que también se está hablando mucho y si bien son especulaciones, no hay nada concreto todavía, pero lo quieren seguramente algunos equipos grandes, ¿no? ¿Crees que se debería de ir o que se debería de quedar ahí? El fútbol es de momentos, hermano, ¿no? Entonces el fútbol es de momentos y el momento que está viviendo él es impresionante. Es un momento impresionante donde tienes que, de repente, como futbolista, como persona, decidir. De repente te van a llegar ofertas para irte a un equipo más grande o otro lugar, o otra liga o X cosa y tienes que decidir. Al final del día, él es el que toma la decisión.
Si él está muy a gusto donde él está, yo creo que siempre va a tener este tipo de actuaciones que está teniendo. Pero de repente los cambios, siempre decimos que son buenos. También los cambios te pueden afectar en ciertas circunstancias, ¿no? Son decisiones que ya cada persona o futbolista las tiene que tomar. Te pongo un claro ejemplo, tipo Chucky, que en el PSV estaba muy bien, muy bien, muy bien. Sí se fue a un gran equipo, sí se fue a una X cosa, pero ha bajado un poquito su rendimiento, no por él, sino de repente por apariciones, por cosas o por situaciones que aparecieran que no tuviera el nivel para jugar en un gran equipo, pero todos sabemos el nivel que tiene. Y es donde ahí el futbolista está siempre en esa dosis pues sí, de decisiones, y que en su momento no sabes qué lugar te pueda sentar bien y qué lugar no. Eso es lo de Chucky, porque te llama un gran técnico de gran nivel como Carlo Ancelotti y de repente se va y queda ahí, ¿no? Pasaron cosas y te llama un técnico y a las semanas o al mes se va el técnico y te sientes como desprotegido, ¿no? Por así decirlo, con esa no confianza en la cual te llevan. Y el cual, digamos, le está batallando, pero hay una cosa que es muy cierta. Él ahorita está aprendiendo bastante tiempo, tiene una edad que la verdad, qué bueno que le están pasando ese tipo de cosas, porque eso lo está fortaleciendo muchísimo, créeme. Porque también las cosas malas te fortalecen bastante y ojalá que él le pueda dar ese revés y aprendizaje a todo esto, ¿no? Bueno, Carlos, te queremos agradecer la oportunidad que nos diste de poder conversar contigo. Te deseamos todo el éxito en este proyecto que llevas y ojalá te podamos ver nuevamente en una cancha, ¿no? Dirigiendo o algo. Vamos a ver por el momento ¿cómo reaccionas? Pero bueno, ahí me saludas mucho a Manolito Sol, a ustedes, lógico, les mando un fuerte abrazo allá a la distancia. Cualquier cosa, ya sabes, aquí estamos, así de que, pues nada, Dios me los bendiga mucho, hermano. Bueno, te agradecemos mucho, Carlos, por tu tiempo y éxitos, ¿no? Y ahí le diremos a Manolo lo que nos has dicho, aunque la verdad que lo hemos visto jugar y no te creemos mucho. Ya ¿Cómo está, pega? hermano. Ya está, no, tranquilo. Nomás no me la Gracias. enojar y ya está. Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Carlos, una cosita, te hago una pregunta. Gracias. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieses jugado un mundial con este jugador? Ya basta. ¿Qué peinado me ponen ahí, ¿no? Agarraste, fíjate nada más la percha, hermano. Agarraste el cuerpo de Pulido. Le pusiste la camiseta de Gio. Creo que trae el 10, imagínate. Sí. Y le pones la cara de él, güey. Imagínate sí. La combinación. Solo que las orejas ahí, solo me falta levantarme los shorts como Pulido, ¿no? Un abrazo, hermano. Hasta luego. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.